Entre las muchas ondas heréticas que se están proliferando, está una que es preocupante, aunque ya va en decadencia, la onda de los profetas y apóstoles modernos, que con sus revelaciones, unciones y poderes especiales están trasquilando a la iglesia y llevándolo hacia la apostasía. Es por ello que hoy vamos a entrar en una enseñanza que tenga en un libro que se llama así, El caos de los apóstoles y profetas modernos. Vamos a hacer un resumen breve de este libro y vamos a hablar sobre esta onda que hoy nos tiene, como podemos decir, en jaque mate. Así que vamos allá. Nuestro tema para hoy, vamos a hablar del caos de los apóstoles y profetas modernos, que han traído una nueva revelación, creando confusión y distorsión dentro de la iglesia evangélica. Vamos a ver nuestra realidad evangélica. En nuestro mundo evangélico y religioso priva un caos de confusión debido a que han surgido ondas de profetas y apóstoles que quieren adueñarse de los dones y los ministerios y traer nueva revelación, buscando exaltación, protagonismo, lucro y sensacionalismo. En el mundo moderno se han levantado mucha generación de ungidos y apóstoles y profetas y asustan con sus revelaciones y con sus enseñanzas que rompen con los principios bíblicos, poniendo en peligro la sana doctrina y el fundamento nuestro que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Esto que vamos a compartir lo tengo en mi libro que escribí que se llama El caos de los apóstoles y profetas modernos. Hay un caos anunciado. No cabe duda que la palabra profética nos advierte de la condición espiritual decadente de los últimos tiempos. ¿Qué es lo que ocurre hoy? La manifestación de la apostasía de los últimos tiempos que fue anunciada por Jesús en Mateo capítulo 7 versículos 15. Y además se menciona mucho en Mateo capítulo 24 más de 5 veces en los versículos 4, 5, 11, 24, 25 e indirectamente en el versículo 22. También se refirieron a la apostasía y a las faltas de enseñanza los apóstoles. Sí, ellos ratificaron lo que Jesús proclamó y hablaron del surgimiento de muchas tendencias apostáticas. En Primera de Timoteo 4:1 nos menciona de la apostasía, igual que Segunda de Pedro 2:1, que usted debería buscar y marcar en su Biblia para que vea que esto es una realidad de nuestros tiempos. ¿Por qué esta condición de la iglesia? Porque ya el libro de Apocalipsis nos advertía que aparecería el espíritu de Jezabel. ¿Qué es el espíritu de Jezabel? Vamos a analizar el espíritu de Jezabel en la iglesia de nuestros tiempos. Definimos como espíritu de Jezabel que un apóstol y un profeta tratan de traer nueva revelación, imitando a lo del Antiguo y Nuevo Testamento y rompiendo todo el orden doctrinal enseñado en la Biblia. Pero veamos, Bill Hammock es uno de los promotores del apostolado moderno con tendencia jerárquica. Y definamos qué es un apóstol en el sentido bíblico de la palabra. El término apóstol que se usa en el Nuevo Testamento tiene una raíz del griego apostolos, que literalmente significa uno que ha sido enviado. No es una posición,
es una acción, es el hecho de enviar a alguien a ejecutar una misión. Esto lo podemos encontrar en el diccionario de White, donde explica muy bien el sentido correcto de la palabra. En hebreo se usa la palabra saliat, que significa actuar como representante pleno de una autoridad de una persona. De manera que si tuviéramos que traducir la palabra apóstol de forma correcta, tendríamos que decir Pablo, un embajador que es comisionado para ejecutar una misión. Claro, la palabra era tan larga que en vez de decir Pablo, un enviado para una misión, lo simplificaron tomando el griego apostolos y latinizándolo, o sea, españolizándolo. Y simplificaron apostolos con apóstol para decir enviado en una misión especial. Así que los apóstoles son personas enviadas a ejecutar una misión, la cual los hace embajadores de Jesucristo. Peter Warnes, Cash Luna, Maldonado y otros muchos promueven una onda apostólica mediante título, dándole poderes especiales, algo que no es bíblico. Y por cierto, hoy en día se compran los doctorados y el apostolado como que fueran un negocio. Por lo tanto, el apostolado es una función y nada tiene que ver con un título o una posición de poder dentro de la iglesia. Su sentido correcto es entrega a una misión. De manera que apóstol, siervo y ministro envuelve el sentido de un servicio o una acción. ¿Y qué decir de los nuevos profetas que se están levantando? Junto a las ondas de los apóstoles, se potencia también un tipo de profeta que establece una revelación que muchas veces va sobre la palabra revelada. Aparecen profetas, principalmente mujeres profetas, que traen revelaciones y afirmaciones que no proceden de Dios. Pero analicemos en la Biblia qué es un profeta. El profeta es aquel que denuncia el pecado y mantiene los principios de Dios en medio de la crisis social. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando quitan a Samuel de juez para poner rey, Samuel se convierte en profeta. Y a partir de ahí, cada vez que los reyes se apartaban de la verdad, venía el profeta a exhortarle y traerle juicio por su pecado y llamarlos a que rectificaran y obedecieran la ley de Moisés. ¿Tendremos profetas en nuestros tiempos que señalen el pecado y traigan juicio por la desobediencia? ¿O más bien los profetas modernos promueven la ambición, el poder, el modernismo y el pecado? ¿Cuál es la enseñanza bíblica de los profetas? El papel del profeta en el Antiguo Testamento era ser un atalaya, o sea, uno que ve el peligro a lo lejos y le advierte al pueblo del mismo para que se prepare. Es aquel que en la oscuridad espiritual daba luz de Dios. En su origen, el profeta tenía tres funciones. Primero,
El profeta era consejero de los gobernantes para darle luz y dirección en su bregar con los problemas y peligros del pueblo. Lo podemos encontrar en Segunda de Crónica, capítulo 18, versículo del 4 al 5. Segundo, el profeta prevenía el pecado y la crisis moral y espiritual del pueblo y daba juicio y amonestación hacia aquellos que se desviaban de la verdad divina, previniendo el pecado, corrigiendo a los escogidos del peligro imperante a imitar a otros pueblos paganos que le rodeaban. Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 5. Y segunda de Crónica 5, 8. Tercero, el profeta estaba puesto para interceder y ayudar a los reyes y líderes en momentos de crisis y dar juicio cuando reinaba la desobediencia y el pecado. El profeta alentaba la fe del pueblo de Israel en el destierro a la esperanza de la restauración. Segunda de Crónica 32, 20. Nunca se usó la profecía de forma individualista o indirectamente para complacer los deseos particulares de una persona o manipular a los individuos, como se hace hoy día, o principalmente para pedirle dinero o prebenda o intimidarlo, como ocurre con los profetas que hoy en día se han levantado. El apóstol Pedro nos indica que no puede ser interpretación privada la profecía, ni se debe usar para determinar el quehacer de un individuo, y menos explotarlo o intimidarlo. Segunda de Pedro es muy clara en el capítulo 1, versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué hacía el profeta? El ministerio del profeta es el de una persona que da dirección, enseñanza y luz a los líderes en el quehacer. El profeta es un maestro profundo en la palabra y en la enseñanza de la palabra. Pero la profecía es diferente. Sí, la profecía es el don del Espíritu Santo para la edificación de su iglesia. Y su propósito es revelar lo oculto del corazón y edificar a los pecadores. Esto es lo que enseña el apóstol San Pablo. Primera de Corintios capítulo 14 de los versículos 24 al 25 dice: pero si todos profetizan y entra algún indocto o incrédulo, por todo es convencido, por todo es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando verdaderamente Dios está entre vosotros. De manera que el profetizar como don es para revelar lo oculto del corazón y no para manipular. Y la profecía debe ser juzgada por los oyentes. Por eso dice el 14:29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y no se refiere a profetas estilo Antiguo Testamento, sino al don de profecía usado dentro de la iglesia. Sin embargo, la revelación está sobre lo profetizado. Y si alguno le fuere revelado a otro
que estuviese sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, o sea, dar palabra, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Primera de Corintios 14, del 30 al 31. Pero una y otra cosa están sujetas al juicio y al orden bíblico, porque el espíritu está sujeto al orden del cuerpo. Dice los versos 32 y 33. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y opera no por capricho humano, sino como el Espíritu quiere, de forma particular. Yo no puedo manipular al Espíritu. El Espíritu es el que me manipula a mí. Por eso dice la palabra en 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Noten la palabra, como Él quiere. ¿Quién? ¿Yo? No, como el Espíritu quiere. ¿Y cómo quiere el Espíritu? Según la necesidad de cada uno. El profeta como ministerio en la palabra es aquel que proclama de forma profunda el fundamento bíblico. El profeta como ministerio es una función más que una posición y no tiene nada que ver con el don de profecía. Los dones del Espíritu no pueden ser manipulados por el ser humano, pues es el Espíritu que opera como quiere. Y no existen dones permanentes, sino la persona del Espíritu Santo operando según la necesidad de cada momento. Bíblicamente hay una serie de leyes en el Antiguo Testamento para evitar y desenmascarar a los falsos profetas. Pues siempre, a lo largo de la historia, muchos falsos profetas han aparecido y han tratado de imitar a Dios y confundir a su pueblo. Vamos a ver las características y los señalamientos bíblicos respecto a los falsos profetas. Y ponga ojo. Primera regla. Debemos de actuar dentro del principio bíblico y no salirnos de la palabra escrita. Si lo que proclaman estos profetas está contra la revelación escrita, es falso y los llevará al error y a la idolatría. Además, si lo anunciado no se cumple, porque se debe probar por la revelación o profecía, el tal profeta es falso. Deuteronomio 13, del 1 al 5, lo dice muy claramente. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueño, y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliera la señal o el prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conocéis y sirvámosle, no darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños seguirás, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma.
De manera que ninguna revelación o profecía te puede llevar a contradecir lo que la palabra te ha revelado. Porque dice Mateo 24:24 que se levantarán falsos cristos y falsos profetas. E incluso harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañará, si fuera posible, a los escogidos, que por lo general son ignorantes de la palabra. Después sigue diciendo la palabra: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a él serviréis, y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueño ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Y así quitarás el mal de en medio de ti. Así que ningún profeta puede llevarte a desobedecer la palabra, ni a la idolatría, ni a la ambición, ni a la codicia, porque el tal profeta no es profeta de Dios. Deuteronomio 18:23 dice: si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliese lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción lo habló, y el tal profeta, no tengas temor de él. Segunda regla para identificar un falso profeta: cuando la profecía o el anuncio dado por un profeta sea falso o lleve al pueblo a apartarse de la verdad, la pena para él sería la muerte, según el Antiguo Testamento. Dice: es una herejía usar a Dios para proclamar verdades contrarias a la palabra de Dios revelada. Si esto fuera así en el Antiguo Testamento, ¿cómo deberíamos de actuar ahora, en la época de la iglesia, con tantos embusteros y manipuladores que están trayendo palabra falsa para explotar y guiar a la gente al error? No se debe usar la profecía para dar falsas esperanzas, para determinar acciones o para afirmar cosas que no sean ciertas. La palabra es clara para los que cuentan sueños o dan profecías personales mentirosas. No hay que aceptarlos, ni creerles, ni seguirles. Jeremías 23, versículo 28 al 32 nos habla de estos falsos. Y dice: el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuera mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí, yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová: he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen: él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hizo a este pueblo, dice Jehová. Y noten que endulzan sus lenguas, dan palabras falsas, esperanzas falsas, te hablan de prosperidad, de riqueza, de bendición.
para alegrarte y muchas veces explotarte. Tristemente vemos cómo hoy en día se han levantado profetas y profetisas por doquier, contradiciéndose y atentando contra el consejo de la palabra de Dios. Uno dice una cosa, otro dicen otra, pero ¿saben qué es lo peor? Que dicen que Dios dijo lo que no dijo, lo que además de ser una apostasía, es una blasfemia, porque están tomando el nombre de Dios en vano. Y esta blasfemia es grave delante de los ojos de Jehová. Lo peor es que junto a la profecía o revelación falsa se daban palabras de amenaza. ¿Sí? Si no haces lo que digo, vendrá juicio sobre ti. Lo que agrava más las cosas, pues se apela a métodos de intimidación y manipulación dentro de la iglesia. Jeremías 23:16 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Actualmente, los profetas y videntes siguen el espíritu de Jezabel, anunciando en el libro de Apocalipsis 2:20 cuando dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Por qué los profetas de hoy en día usan este mecanismo para obtener dinero y prebendas y no señalan en realidad el pecado que nos amenaza? Porque son partícipes y cómplices de la introducción de costumbres mundanas en la vida de la iglesia y prácticas que entran al oculto y vergonzoso y no lo denuncian y lo señalan. La iglesia se ha convertido en un teatro y los predicadores en payasos. Lo que acontece es que estos profetas de hoy día buscan con las profecías el beneficio propio. Buscan atraer almas incautas, seducirlas, engañarlas y crear confusión y apostasía. Bien lo dijo el profeta Isaías en Isaías 5:20. Ay de lo que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Pero lo que más me asusta es cuando las revelaciones personales o proféticas se colocan sobre la palabra revelada. Esto es, cuando alguien dice que Dios le revela algo que rompe la doctrina y declara que aunque la Biblia dice una cosa, él recibió una verdad superior contraria, lo que nos lleva a caer en herejía y doctrinas de hombre, como anunció Jesús y los apóstoles en Mateo 15:9, Marcos 7:7 y Colosenses 2:8. La palabra es el fundamento de nuestra fe. Toda revelación, visión, sueño, profecía debe y puede ser juzgada a la luz de la palabra y de la razón. No podemos ser borregos y dejarnos arrastrar por los que supuestos ungidos nos digan, ya que si el Señor no lo confirma en mi vida de forma directa o por medio de las escrituras, la tal profecía o revelación debe ser rechazada. Así que tengamos cuidado con la doctrina de los nicolaítas. Tengamos cuidado con caer en las influencias de Jezabel.
Tengamos cuidado en el pecado de los nicolaitas. Fundamentémonos en la palabra. Sigamos la palabra. Como dice, sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Bien interesantes temas, ¿verdad? Así que conformémonos con ser siervos. No busquemos título ni posición, ni usemos la profecía ni las revelaciones para manipular a las personas. Cuidémonos de esta herejía, que son una de las muchos que la Biblia decía que iban a existir, porque se levantarían falsos profetas y falsos apóstoles en los últimos tiempos. Gracias por su compañía. Dios les bendiga. Bien, hermanos, si quieren alguna pregunta o sugerencia, puede escribir a mariofumero@hotmail.com. También puede localizar esta enseñanza en YouTube buscando Mario Fumero. Y si le interesa el libro El caos de los apóstoles y profetas modernos, puede escribirme y se lo enviaré completamente gratis vía correo electrónico en sistema PDF. Dios nos ayude a entender que estamos viviendo tiempos difíciles y no nos dejemos engañar ni por profeta ni por apóstoles que nos llevan al error. Somos simples siervos de Jesucristo y como tales debemos conducirnos cada día. Dios nos bendiga.